19. Vamos a leer el versículo 12 al 26. Génesis capítulo 19, versículo 12. Recuerde que hemos traído una serie de mensajes a lo largo del libro de Génesis y el tema general es la fe. La fe definitivamente en Dios determina la bendición, el éxito, pero la incredulidad determina el fracaso, la pérdida, la frustración. Y como vemos ese hilo de oro a lo largo de la palabra de Dios, la fe en Dios, la fe en su palabra, que induce a la obediencia por cuanto lo creo que así es. Eso trae, por supuesto, bendición por parte del Señor. Y vemos en esta historia, hermanos, que vamos a leer, aquí está una vez más reflejado que las personas que aprendieron a creer fueron libradas de un juicio y los que no creyeron fueron condenados. Eso nos recuerda las palabras que encontramos allá de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, en el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la fe determina la salvación, pero la incredulidad determina la perdición. Y esto lo vamos a leer aquí en estos versículos, a partir del versículo 12, y dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que había de tomar por hija, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él y los varones asieron de la mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he concedido también tu súplica sobre esto, y no destruí la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Señor, gracias te doy por tu hermosa y poderosa palabra. Te pido, Señor, que tu amor sea el que prevalezca en medio, Señor, de cada uno de los que hemos de escuchar tu mensaje, tu verdad, que, Señor, nos marque el rumbo para nuestra vida. Te pido, Señor, que tú hagas el milagro en el corazón de aquellas vidas que están en altos niveles de riesgo, de poder ser condenados, de poder perder la gran oportunidad de ser salvos. Señor, te suplico que tú concedas para gloria de tu nombre salvación y vida eterna. También, Señor, a una advertencia para tu pueblo, para que nadie, Señor, viva cerca de esa condición de Sodoma y Gomorra en la cual viven las naciones en toda la tierra. Te pido que me ayudes a poder entregar el mensaje de tu palabra en Cristo Jesús, mi Dios.
Amén y amén. La condición de la ciudad de Sodoma y Gomorra es muy fácilmente detectable, ya que la misma palabra en el capítulo 18 nos describe que entre muchos de los pecados que sobresalían en aquella ciudad tenían que ver con pecados sexuales, extremos, al extremo. La lujuria, la lascivia se había encendido de tal manera que había llegado toda la ciudad. Dice la palabra que entre los más chicos hasta el más grande practicaban básicamente el homosexualismo, y eso es lo que sobresale en esa ciudad antes de su destrucción. Quiero decirles, hermanos, que hoy en día estamos viviendo momentos de los cuales Jesús profetizó cuando dijo que así como fue en los días de Sodoma y de Gomorra, como la inmoralidad sexual se ha proliferado de tal manera, esto es un aviso que Cristo está a las puertas. Cuando Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en los días del Hijo del Hombre. Esto nos debe a nosotros de alertar, porque si nosotros estamos viviendo esos tiempos es porque Cristo está a las puertas. Ahora, cuando nosotros vemos ese incremento de la inmoralidad, ¿cuál es el papel de la iglesia? Vamos nosotros a poder decirles a todas las personas que están metidas en esta condición, no te preocupes, no hay ningún problema. La verdad que esa es tu elección, es tu propia vida. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. O tenemos nosotros que orar como Abraham para que el juicio de Dios no cayese, para que Lot fuese rescatado. Nos vamos a quedar con los brazos cruzados y dejar que las personas sigan su camino cuando sabemos por la palabra de Dios que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el que lleva a la vida eterna. Quiero decirles, hermanos, con mucho amor, con mucha veracidad, que la ayuda de la iglesia a lo largo de los siglos ha sido la más significativa y más, hermanos, eficaz en poder ayudar a las personas que están en algún pecado de inmoralidad sexual, sea este como se llame, y en especialmente, hermanos, en el área de la homosexualidad y el lesbianismo. La iglesia ha sido, hermanos, uno de los instrumentos maravillosos para que muchas personas vengan a los pies del Señor. Quiero compartirles, hermanos, que a lo largo del ministerio hemos visto cómo Dios ha usado a diferentes siervos, a líderes, hermanos en Cristo, para poder sacar a esas personas de esa condición de pecado de sodomía. Recuerdo una persona una joven, más o menos de unos 17 años de edad, que no la veía tan femenina. Platicando con ella una oportunidad, me dijo que tenía problemas de atracción a las otras mujeres. Nunca había caído en un pecado sexual, sino que tenía ese problema. Después de estar hablando por un tiempo con ella, y a la luz de la palabra de Dios, Dios le empezó a ministrar. Me recuerdo que me dijo, pastor, bueno, yo la vi unos 3 días después, la vi completamente arreglada, muy femenina, bien pintada, peinada, con un vestido bien femenino. Y entonces me dijo, pastor, quiero contarle esto, que tengo por primera vez en mi vida el entusiasmo de tener un novio y casarme. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene su mano extendida para toda persona. Hemos visto, hermanos, en la iglesia personas que han estado en la homosexualidad, cómo Dios los ha rescatado, personas que no han entendido el por qué les pasa eso, pero cuando entienden a la luz de la palabra de Dios y se acogen a la amnistía, al brazo de Dios, son personas altamente rescatables, personas que han vivido, hermanos, y han practicado, hermanos, toda gama de inmoralidad sexual. Y han habido hombres que han sido travestis, pero ahora se han convertido al Señor. Entonces ya no se visten como mujer, ya son personas que entran a las iglesias y están gozándose en el Señor. Y esto no es nada nuevo. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia allá en Corinto, recuerden que la ciudad de Corinto era un puerto, y todos los puertos, como las fronteras, a lo largo de la historia se han convertido en focos de pecaminosidad por el cruce comercial, que también lleva un cruce, digamos, de distintas prácticas, de distintas culturas. Y Corinto, que tenía un canal
básicamente venía a ser como un canal muy importante como el canal de Panamá. Pero en ese lugar había mucha práctica de la homosexualidad. Y Pablo fue llevado por el Espíritu de Dios a predicar la palabra en la ciudad de Corinto. Estando él allí, muchos se comenzaron a convertir al Señor. Y el apóstol le dice en el capítulo 6 de 1 Corintios, en el versículo 9 y 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero oiga esto, aquí vemos que Pablo está diciendo que estas personas no van a heredar el reino de Dios. Pero le dice en el versículo 11, esto erais algunos. O sea, que Pablo está diciendo, algunos de los que están aquí en la iglesia habían sido afeminados, que se echaban con varones, eran idólatras, fornicarios, borrachos, maldicientes, etcétera, estafadores. Pero él dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que personas que fueron altamente rescatables con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Muchas de las personas que se congregaban ahí en la ciudad de Corinto habían salido de la homosexualidad. Otros que habían caído en las borracheras, maldicientes, estafadores. Ahora Dios los había convertido, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y quiero decirles, hermanos, con mucho amor, con mucha rectitud y respeto, quiero decirles a todas las personas, aquellas especialmente que han caído en las garras del homosexualismo y del lesbianismo, Dios tiene su mano extendida de misericordia para ustedes. Dios puede ayudarles a salir de esa situación. Algunos no han caído, pero tienen esa tendencia. Hermanos, la ciudad de Sodoma y Gomorra, cuando llegó a esos niveles de pecaminosidad, no se dieron cuenta al amanecer, después que Lot salió. Dice, saliendo el sol, entonces cayó fuego y azufre sobre aquella ciudad. Hoy en día, según algunas evaluaciones que se han hecho del área donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, cerca del Mar Muerto, en el país de Israel, esos eran lugares donde había mucho asfalto, mucho petróleo. Pero algunos geólogos han dicho que lo que sucedió fue que los gases que estaban ahí en la tierra, juntamente con el petróleo, lo que hicieron que explotó aquello y cayó fuego y azufre. Por eso que hoy en día usted llega al lugar del Mar Muerto, hasta este día usted siente olor a azufre. Lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, digo todo esto porque es importante que nosotros podamos ayudar a las personas. Vemos la exhortación que le dice los ángeles a Lot: escapa por tu vida. Y quiero decirles en el nombre de Jesús, hay salida para toda persona que se ha encontrado en alguna condición similar. Hay escapatoria, hay un éxodo espiritual. Dios puede ayudarle. Por eso, hermanos, quiero que hablemos sobre este tema: escapa por tu vida. La exhortación que Dios ha dado aquí a Lot es la misma que Dios nos da a cada uno de nosotros. Para eso, hermanos, es importante que entonces analicemos un poquito acerca de la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Cuál es su naturaleza? Quiero decirles en primer lugar que la homosexualidad, el problema radica en un problema espiritual. Algunos piensan que es solamente un problema mental, emocional, una confusión. No. En el fondo es espiritual. Recuerden que nosotros como seres humanos somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El problema del homosexualismo no radica en la parte anímica, psicológica, sino en la parte espiritual que incide en la parte anímica y por ende en la parte física. ¿Cuál es la causa, hermanos? La pregunta es, muchos se han hecho estas preguntas. ¿Por qué yo nací así? Dicen algunos. Otros, a la mitad de su vida, algunos jóvenes de repente empiezan a sentir inclinación hacia las personas de su mismo sexo, o jovencitas también. Aún niños han tenido este tipo de problemas. Nosotros hemos visto niños también y niñas con este tipo de tendencia, jóvenes a la edad de los 13, 14, 16, 18 años, etcétera. Y otros, aún ya después de casados, empiezan a tener este tipo de dificultades. ¿Dónde radica, hermanos,
la causa por la cual las personas empiezan a tener confusión de su identidad sexual. ¿Qué pasó allá en Sodoma y Gomorra? El Espíritu Santo, hermanos, nos relata aquí en la epístola a los romanos cuál es la causa. Lea conmigo, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Es importante que nosotros conozcamos esto para poder ayudar a estas personas que se encuentran en altos niveles de riesgo. Versículo 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Dónde está aquí, hermanos, la causa de la inmoralidad sexual? Está en cambiar la verdad por la mentira. ¿Se da cuenta? Por cuanto dice cambiaron la verdad por la mentira, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada para que hiciesen con toda avidez toda clase de perversión. Y algunos no se han dado cuenta de esto, pero algunas de las formas como una persona llega a cambiar la verdad es una forma muy sutil. Quiero decirle, hermanos, que las palabras de Jesús prevalecen hasta este día. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras una persona se mantenga en la verdad, está siendo preservado, está siendo guardado. Pero en el momento que cambia la verdad por la mentira, entra en corrupción. Tengamos mucho cuidado, porque hoy en día, hermanos, se está tratando de cambiar la verdad por la mentira. Por ejemplo, de que exista una religión global para que se acepte como culto religioso a la madre tierra, dando honor a la criatura antes que al Creador. Usted y yo, hermanos, sabemos que la tierra no es nuestra madre. Dios es el que nos creó a usted y a mí. Dios es la causa de todas las cosas. Cuando alguien llegue, por supuesto, vamos a cuidar lo que Dios nos ha dejado, la tierra, hay que cuidarla, todo lo que tiene que ver con la parte ecológica, excelente todo eso. Pero una cosa es cuidar la tierra, otra cosa es adorar la tierra. La tierra no es la fuente, no es la causa de nuestra existencia. Es Dios quien creó todas las cosas. Entonces, cuando se cambia la verdad por la mentira, existe una corrupción. Y fíjense bien, hermanos, que algunos no se han dado cuenta que lo han hecho. No tal vez a la manera que se lo estoy diciendo, pero podemos hablar de algunas formas muy sutiles, cómo se cambia la verdad por la mentira. Una es la idolatría, de la cual hemos leído hace unos momentos. Empezaron a adorar, dice, a imágenes como reptiles, haciendo distintas clases de ídolos. Y eso les pervertió, los corrompió en su más profundo, en lo más profundo de su ser. Entonces vemos aquí, hermanos, que la idolatría es una de las formas que hace que la persona se vuelva muy, pero muy vulnerable a toda clase de injerencia de espíritus inmundos que cambian y confunden la identidad sexual de las personas. Les voy a explicar. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20, dice Pablo, lo que los gentiles sacrificaron, dice, no los sacrificaron a los ídolos, sino a los demonios. Y no quiero pues que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, el ídolo puede ser de madera, puede ser de hierro, puede ser de cualquier otra clase de material. Pero cuando alguien cambia a Dios por un ídolo, en ese momento está cambiando la verdad por la mentira.
Y al cambiar la verdad por la mentira, entonces entra en un proceso de descomposición de su mente, una mente reprobada. Inmediatamente entra una confusión. ¿Por qué razón? Porque dice, y no quiero, dice, que os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué? Porque lo que los gentiles sacrificaban, no lo sacrificaban a la materia, sino a la entidad espiritual que estaba detrás de ese símbolo, que son demonios. Entonces, cuando alguien entra en la idolatría, lo que está haciendo, en otras palabras, sin darse cuenta, es una ceremonia de invocación a los demonios. Entonces vienen los demonios y empiezan a cambiar su forma de pensar. Por eso que la idolatría es las cosas que más aborrece Dios, porque destruye a la persona. Puede la idolatría ser, por ejemplo, una idolatría del materialismo. Poner el dinero en primer lugar llega a corromper a la persona. Llega a poner, por ejemplo, a un novio, a una novia, a un esposo en el primer lugar de su vida. Jamás. Por eso es importantísimo el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A Dios no se le puede sacar del primer lugar de nuestra vida. Si se pone a alguien o a algo, sea una idolatría religiosa, sea una idolatría, hermano, materialista, y si alguien llega a poner, por ejemplo, sus apetitos sexuales como el primer lugar de su vida, es decir, convierte el sexo en un ídolo, ¿qué pasa? Detrás de todo esto vienen injerencias satánicas que comienzan a cambiar la manera de pensar. Y algunos dicen, pero es que yo no soy así, es que tengo este impulso, es que yo así nací. No es cierto, no nació así, sino que en el proceso que no se dio cuenta, cuando hubo un cambio de la verdad por la mentira, comenzó esa injerencia y pudo haber comenzado a muy temprana edad. Pero además de eso, cuando alguien llega, por ejemplo, otra manera en que se cambia la verdad por la mentira es al rechazar a Dios por la amargura. Hay personas que llegan a idolatrar el odio y lo ponen en primer lugar, la amargura, el resentimiento hacia otra persona, porque han sufrido actos de injusticia. Entonces para ellos ese odio, esa amargura es su pasión y viven para eso. ¿Qué sucede? Ponen ese pecado en primer lugar y entonces vienen los demonios y empiezan a alterar su manera de pensar. Otra manera es al creer la mentira de otra identidad por una violación. Hay niñas y niños que han sido violados, han sido abusados. Otros han tenido caricias íntimas cuando eran niños. Y entonces todo ese tipo de cosas, o sea, los niños empezaron a creer que tenían esa tendencia homosexual, no teniéndola. Porque, recuerde esto, ¿cuándo es que se constituye algo en un pecado? Cuando la voluntad está de por medio. Y los niños fueron violados, una niña fue violada. Pero eso no significa que ella o él participó en ese pecado. Pero cuando llega a creer, ahí está el problema, cuando llega a creer la mentira, ya sea por el violador, que le empezó a meter ideas que había formado parte del pecado, que había culpabilidad, o que de alguna manera le empezó a decir cosas que eran realmente mentirosas, y ella o él, siendo niño, las creyó. En el momento que cambió la verdad por la mentira, entonces igualmente comienza a tener esas inclinaciones que en un momento dado realmente piensan que nacieron con él o con ella, pero no es así, sino que se adquirieron en el momento de cambiar la verdad por la mentira. Por eso que a un niño, a una niña que ha sido violado, hay que atenderlo rápidamente, porque Satanás le va a meter ideas que la práctica, el pecado que cometieron, eso es ya parte de su identidad, y hay que ayudarle a entender dónde es que existe culpa y dónde es que no existe culpa. Y un niño no tiene culpa. Y entonces tiene que renunciar a toda mentira y a todas las palabras que le dijo a aquella persona. Otra de las maneras en que se llega a cambiar la verdad por la mentira es al creer la mala información que le hace dudar de su identidad sexual. Hoy en día, hermanos, se está haciendo un replanteamiento a nivel mundial acerca de lo que es el matrimonio y lo que es el hogar. La idea que se ha manejado a lo largo de los siglos
que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora ya no, sino que hay que hacer un replanteamiento, que el matrimonio puede ser entre un hombre y una mujer y otra mujer. Entonces, ese tipo de información que muchos están recibiendo en la escuela, están recibiendo en las universidades, están recibiendo por información por la internet, como también por la televisión y por las leyes que se están promulgando a lo largo y lo ancho de esta tierra, y promover toda esta cosa, hermanos, esa mala información, si se llega a creer, oiga esto, recuerde, no se puede cambiar la verdad por la mentira. Todo va a comenzar en la mente. Si alguien llega a creer que eso tiene razón, que es así como lo están diciendo, que puede existir y que es realmente viable una relación homosexual, en el momento que la persona llega a cambiar la verdad, puede en un momento dado ser afectado por lo mismo que está creyendo. Por eso hay que tener sumo cuidado en cuanto a esto. Muchos no se han dado cuenta que al llegar a creer esto y no a creer lo que dice la Biblia, cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice la Biblia. Y los bendijo y les dijo, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. O sea que el homosexualismo, fíjense bien, no lo vemos en el jardín del Edén. El homosexualismo, allá en el capítulo 18 y 19 de Génesis, lo vemos ya como una perversión, una degradación. No era el plan original de Dios. Por eso Jesús dijo, y cuando Jesús dijo, y así como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en los días del Hijo del Hombre. O sea que el Señor está advirtiendo que esos tiempos iban a regresar. Pregunto, ¿estamos viendo esto, hermanos? ¿Cómo se está promoviendo el homosexualismo? Y muchos están allá, aún cristianos, lo están empezando a creer. Y dicen, no, es que la persona es así, que tiene libertad y que escoge lo que quiere. Si Dios ama a todos, sí, Dios ama a todos. Dios ama a los homosexuales, Dios ama a la lesbiana, a los borrachos, a los adúlteros. Dios ama a todos, pero aborrece el pecado. Y por amar a aquella persona, no le vamos a decir que está bien todo. Eso no es amor, eso se llama falta de amor. El amor ayuda a que la persona realmente conozca su situación. Cuando un médico nos da un diagnóstico certero, no vamos a decir, usted no me ama, usted me aborrece, no me voy a tomar las medicinas. Le decimos gracias. ¿Por qué? Porque eso es ético, decir la verdad. Y es por eso, hermanos, que he tomado a bien y he orado y he pedido a Dios que nos ayude a entender esto. Porque si amamos a las personas que están ya cerca de Sodoma y de Gomorra, tenemos que ayudarles a salir para que no pierdan la gran oportunidad de su salvación. El amor nos ayuda a extender la mano a estas personas. Entonces, hermanos, la mala información yo no tengo que creerla. No la crea, crea lo que dice la palabra del Señor. Además, otra manera es al creer que la realización sexual está al exponerse a la lujuria física, gráfica, auditiva, escrita e imaginaria. Hay algunos que han llegado a creer que el sexo es lo máximo que puede existir. Dios creó el sexo, hermano. Y es más, si se acuerdan ustedes, la última vez que hablábamos de Abraham y Sara, Sara dijo, tendré yo placer a los 90 años con mi esposo siendo ya viejo. O sea que el placer, hay placer sexual, sí, claro. Y Dios lo diseñó para que se disfrutara dentro del matrimonio. Ahora, fuera del matrimonio, eso se convierte ya en algo pecaminoso. Pero si alguien llega a creer, este es el problema, que el sexo es lo máximo y lo pongo en primer lugar, entonces estoy convirtiendo al sexo en un ídolo. Mis apetitos sexuales, al convertirlos en un ídolo, ¿qué es lo que pasa? Ya sea a través de una lujuria física, por ejemplo, hay algunos que les gusta ir a los barra show o viendo pornografía por la televisión, por internet, como también auditiva. Hay personas que están hablando a ciertos números telefónicos para que les hablen lujuriosamente para excitarse, sean hombres o mujeres. Eso está entrando ahí a su alma, a su mente. Y también otros, por la imaginación, empiezan a hacer castillos en el aire acerca del sexo.
El problema es aquí, que están cambiando la verdad por la mentira. Porque el todo del hombre, dice la Biblia, es temer a Jehová. Es decir, es tener una linda relación con Dios. Si queremos encontrar realización en nuestra vida, no está en el sexo. La realización de un hombre y de una mujer está en su comunión con su Creador. Está con Cristo. Entonces ahí va a encontrar el mayor nivel de placer, que va a ayudarle a tener mayor nivel de placer en todos los deseos de su vida. Va a tener mejor satisfacción al comer, porque el placer, el gusto de tener unos alimentos, usted tiene una comunión linda con Dios, va a sentir una bendición. Esos frijolitos sancochados con queso morolique, una tortita tostada, aguacatillo, unos choricitos del desayuno, todo. Usted va a decir: Señor, qué lindo, gracias Padre, qué bendición lo que me has provisto. Pero algunos, cuando no tiene comunión con Dios, hermano, por muy exquisito que sea un plato y muy caro, no lo desea. ¿Sí o no? Está regañadienta, maldice por todos lados y no siente placer en nada. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Dios. La Biblia dice: el que anda en luz tiene comunión los unos con los otros. Entonces, una persona que tiene linda comunión con Dios va a tener una mejor experiencia sexual. Eso sí es. Ahora, pero no hay que poner el sexo en el primer lugar, sino en el lugar que le corresponde. Cuando el sexo se ha salido del borde que Dios ha establecido, entonces hay dos niveles aquí: el nivel de la lujuria y la lascivia. Las palabras tanto hebreas como griegas, la lujuria es un fuerte deseo de una relación sexual ilícita. Es un fuerte deseo de una relación sexual ilícita. O sea que es algo pecaminoso, pero la lujuria va más allá. ¿Por qué? Porque la lujuria es estar encendido la lascivia es estar encendido de lujuria. Y etimológicamente significa estiramiento del deseo, hasta donde llegue el hule. Van a tratar de que, como hemos leído, como es la parte, digamos, cuando una persona ya no siente placer, por ejemplo, un hombre con una mujer, sino que ahora tiene que tener, por ejemplo, depender de las imágenes de una pornografía, ya sea por la internet, por la televisión, o actos homosexuales, o también bestialismo, como leímos ahí, porque el bestialismo también se practicaba en Sodoma y Gomorra, teniendo relaciones sexuales con animales. ¿De dónde, hermanos, viene el SIDA? No es lo que han dicho, que el SIDA surge de las relaciones sexuales, según lo que yo he escuchado. No sé si estoy en lo cierto, pero si yo estoy en lo incorrecto, pues corríjame, yo estoy dispuesto a corregir. El problema del SIDA inicia con relaciones sexuales de unos aborígenes allá cerca del lago Victoria, en África, con chimpancés. Y ahí entonces, claro, viene la contaminación. Eso es lo que yo escuché años atrás. Ahora, todo ese tipo de cosas, ¿por qué? Ya no le satisfacía una cosa sino a otra, y es más, hermano, llega hasta cosas tan degradantes que se practicaban en Sodoma y Gomorra también, que eran las prácticas, hermanos, de relaciones sexuales con cadáveres. O sea, y eso, hermano, usted dice, y eso era en aquel día. Hay hoy en día también cosas así. Usted dirá, hermano, son aberraciones. Y entonces, todo este tipo de cosas, nosotros tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Pero por qué sucede todo esto? Porque, hermano, ya no les satisfizo la lujuria, llegaron a la lascivia y la han estirado hasta donde puedan. Y creen que así van a ser felices en su vida. Y no es cierto. Entonces, cuando cambia la verdad por la mentira, entra en un proceso de descomposición mental y también, hermanos, a nivel emocional. Entonces, aquí ocurre algo. Y es que la persona que está emborrachada, oiga esto, emborrachada del sexo, por cuanto lo ha puesto en el primer lugar, llega a tener falta de juicio. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La palabra fornicación, tanto en hebreo como en griego, que significa toda clase de inmoralidad sexual. La palabra fornicación en castellano normalmente la asociamos con relaciones sexuales prematrimoniales. Eso es una dentro de la gama de inmoralidad sexual. La palabra fornicación habla de toda desviación sexual. ¿Y qué es lo que dice acá?
quita el juicio. Por eso usted no puede, por ejemplo, usted quiere hablar con una persona alcoholizada, un borracho, usted no puede platicar. Lógicamente, no puede. De igual manera, una persona emborrachada sexualmente no puede dialogar. Usted, por ejemplo, ¿cuántos hombres no han hecho esto? Se dejan a sus hijos tirados, abandonados. No les importa si van a comer, si van a estudiar, pero se van detrás de un amante y abandonan su familia. Entonces dice, ¿pero por qué lo estás haciendo? Es que yo voy a ser feliz. Y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y trata de hacerlo entrar en razón. Y no puede. ¿Sabe por qué? Porque le ha quitado el juicio. Por eso no puede dialogar con una persona así. Por eso una persona que está bajo los efectos de la lujuria no entiende, no comprende, no puede asimilar todo este tipo de cosas. De ahí que entonces, hermano, por eso que la palabra pornografía, fíjense, la palabra que se traduce como fornicación es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Entonces, la palabra porneia se ocupaba para hablar de prostitución, tanto masculina como femenina, en aquel entonces. Y la palabra pornografía, que está compuesta porneia y por grafe. La palabra grafe significa imagen, pintura o escritura, lo abarca toda clase de símbolos, es decir, que la persona entra en una inmoralidad sexual a través de la simbología que está viendo o está leyendo. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que pasa? Le quita el juicio. Por eso, si un hombre, una mujer, un niño, un joven entra en la pornografía, uno de los primeros efectos que va a tener es que va a empezar a perder discernimiento. Es decir, lógica, la lógica la va a empezar a perder. Entonces, esto hace que la persona entre, por supuesto, en una descomposición en el área de sus emociones. Pero ¿qué pasa? Como sucedió en aquel entonces, hoy en día también, hermanos, se trató en un momento dado en la historia de que la fornicación fuera, entre comillas, santificada. ¿Por qué digo esto? El Señor exhortó a la nación de Israel a que ellos no se dejaran engañar si se le pone un ropaje religioso a la fornicación o al pecado, que no lo aceptaran. Vea esto, en Deuteronomios dice el Señor en el capítulo 23, versículo 18, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque tanto la prostituta, ¿y sabe a quién se refiere el precio de un perro? No está hablando de un animal. Si está hablando el término perro en aquel entonces se usaba. Por eso que usted lo mira en Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 15. Vea aquí, hermanos, cómo la palabra describe esto. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Quién entonces son los perros? Eran los prostitutos. Eran aquellos que cobraban por sus servicios lujuriosos. Entonces, ¿qué dice Dios? No traigan una ofrenda de una prostituta o de un prostituto. No lo traigan aquí a la casa de Dios. Porque en aquel momento, hermanos, la religiosidad, por ejemplo, el culto, por ejemplo, a Astarot o Astarte, que era una práctica fenicia de los medos y de muchas otras culturas de aquel entonces. En los cultos en sus templos eran orgías sexuales. Y entonces el dinero que llevaban ahí lo ponían al tesoro del templo. Entonces Dios le dice, eso no lo vayan a hacer acá. Tristemente surgió en la nación de Israel esto. Se metió el culto a Astarte o Astarot. Y entonces lo peor de todo, que en un momento de decaimiento de la nación de Israel, en la parte norte, las 10 tribus, que se conoce la parte norte, la parte de Israel, cuando se dividió el reino, ahí aceptaron ese culto. ¿Y sabe qué pasó? Metieron el culto de Astarot en el templo de Dios. Y dice la palabra, mire, ahí en el templo de Dios habían prostitución idolátrica. Por eso que vemos ahí en el segundo libro de Reyes, no lo lea, el capítulo 23, versículo 37, donde vemos a Josafat
empezó a limpiar, y Josías limpiaron de los lugares de prostitución idolátrica, dice la Biblia, que estaban en la casa de Jehová, y ahí había sodomía, lo limpiaron. ¿Cuál era la intención de todo esto? Hermanos, era darles un ropaje de aceptación religiosa. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hermanos, muchos, ya sean estos predicadores, maestros, pastores, evangelistas, van a decir, eso está bien, hermanos. Usted puede venir al templo, y claro, aquí son bienvenidos todos, pero no podemos decirle que si alguien está viviendo en cualquier acto de inmoralidad, ya sea sexual o de otra naturaleza, no podemos decirle, está bien, no tienes ningún problema, todo te va a ir bien, no te preocupes, Dios ama a todos. Es cierto, Dios ama a todos, pero aborrece el pecado. Y en aquel entonces meter ese culto en el templo era como decirle a toda la nación de Israel, Dios lo ha aceptado. Y hoy en día hay muchos grupos que se llaman cristianos que han dicho, damos nuestro voto por la homosexualidad. Se le está tirando un ropaje también de legalización del matrimonio gay, para decir, no, si Dios nos ama a todos, está bien todo. Eso, hermano, esto no es nada nuevo, es algo que se practicó en el pasado. Y en la ciudad de Sodoma y Gomorra era algo que se practicaba. Entonces esto nos ayuda, hermanos, a poder hacer un análisis un poquito más detenido acerca de qué es entonces la homosexualidad. ¿Qué es lo que es? Ya hemos hablado cuál es la causa, cuando se cambia la verdad por la mentira. Ahora, ¿cómo ve Dios este pecado? Y es importante que lo veamos de esta manera, porque entonces nosotros podemos ayudar a aquellas personas que están en esa clase de pecado. En Levíticos capítulo 18, versículo 22 al 23, dice así: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo como al impío? Aquí estamos en Génesis 18. Ahora Levíticos capítulo 18, versículo 22. 18-22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Cómo lo ve Dios? Abominación. Y la palabra abominación significa detestable. O sea, Dios no acepta y ama a la persona, pero no el acto. Y hay que saber hacer la diferencia. Es abominación para con Jehová cualquiera que se echa con un varón, como lo dice aquí la Escritura. Además de eso, Levíticos 20:13 dice la palabra: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Es decir, que este pecado lo ha sentenciado a muerte. En el momento que alguien cae en un pecado como este, está autosentenciado por su propio pecado. Pero también, hermanos, ¿cómo lo mira Dios? En Romanos capítulo 1, versículo 24, ¿cómo Dios mira este pecado? En el versículo 24 dice aquí la Escritura, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, ¿cómo lo ve Dios? Es tratar sin respeto o insultar su cuerpo. Una persona que comete este pecado, Dios lo está viendo aquí como alguien está irrespetando su propio cuerpo. Está irrespetando, hermanos, lo que Dios ha creado. Y entonces por eso que la palabra deshonrar significa tratar sin respeto, insultar, deshonrar, avergonzar, degradar. Etimológicamente, en griego eso es lo que significa. Entonces, ¿cómo ve Dios esta relación? Está dañando a su propio cuerpo, lo está irrespetando, no lo está honrando. En cuarto lugar, ¿cómo lo ve Dios? Es una pasión vergonzosa, antinatural. Dice el versículo 26 y 27 que ya hemos leído. Dice, por esto Dios nos entregó a ¿qué? Pasiones vergonzosas. Esto no es honra, es una vergüenza. Y dice, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos, ¿qué cosa? Vergonzosos. O sea, vemos aquí que como Dios mira este pecado, lo ve como una vergüenza.
como algo antinatural. Dejaron, dice, el uso natural. Una relación homosexual es una relación antinatural. ¿Por qué? Porque Dios creó los órganos para que se acoplen como Dios los ha creado. Entonces, por eso que es antinatural lo que dice aquí la palabra. Pero también, hermanos, es el resultado de una mente reprobada y hace lo que no le conviene. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en otras palabras, como ellos no quisieron mantenerse en la verdad, Dios los entregó a una mente reprobada. Oiga, ¿y qué es lo que hace una mente reprobada? Para hacer cosas que no convienen. O sea, eso no le conviene a esa persona. Por eso que hay que ayudar a las personas que están en el homosexualismo, en el lesbianismo. Es que no les conviene. No les conviene decirle, está bien, aceptamos que así eres. Y no, eso no les conviene. Eso es como decirle a un enfermo que yo sé, o si yo fuera médico, y entonces yo supiera que tiene cáncer, le digo, no te preocupes, tómate una aspirinita, bien te va a ir. No, eso no es ético, no le conviene en ninguna manera. Ni en esta vida, ni en la vida venidera. Los de Sodoma y Gomorra pensaron que eso les convenía. Sin embargo, al amanecer de ese día que Lot sale, dice la Biblia que fuego empezó a caer del cielo sobre ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no heredarán el reino de los cielos, los que practican no solamente esta clase de pecado, sino otros más. Por eso que Gálatas en el capítulo 5, versículo 19, dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne. Aquí es una pequeña lista. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Entonces, esto es otro problema en el área sexual. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es que así lo dice Dios, yo no puedo cambiar esto. Por eso, hermano, nuestra responsabilidad es orar por estas personas que están en Sodoma y Gomorra, los que se están acercando como Lot. Tenemos que ayudarles a ellos. Hermano, la iglesia tiene que tener esa misericordia, ese acercamiento para ayudar a estas vidas a que salgan de su condición. ¿Por qué? Porque están en grave riesgo, porque dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Por eso que Pablo, en 1 Corintios, cuando le habla a esta iglesia que muchos de ellos habían salido de las garras del homosexualismo, le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no erréis, en otra, no te equivoques. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Quiénes son los que se echan con varones? Es lo que dice la Biblia, los perros. En el Antiguo Testamento y aún en los tiempos del Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, teniendo esta perspectiva, hermano, de cómo es que Dios mira la homosexualidad, entonces eso nos ayuda a preocuparnos, a ayudar a estas vidas. ¿Por qué? Porque hoy en día la frustración por la falta de respuesta concreta y para aliviar la conciencia de estas personas les han conducido a la aceptación y la legalización de su vida pecaminosa. Hace 20, 30, 40 años atrás, alguien que tenía un problema como este se mandaba donde el psiquiatra o donde el psicólogo para que le ayudase. Hoy en día no. Como no es un problema, sino que ya es algo aceptable, no tiene que ir a ningún tratamiento. Pero la misma psiquiatría se dio cuenta que este sí es un problema de una conducta que no es correcta. Pero claro, el fracaso de ayudar a estas personas se les ha entonces entregado un ropaje legal y un ropaje religioso para que no se sientan mal y que se sientan, digamos, aceptados. Tenemos que aceptar a la persona, pero no el pecado. Entonces, esto es un gran daño que se le está haciendo. Hermano, ¿qué hizo Lot? Empezó a decirle a sus futuros yernos, salgan de aquí, salgan de acá, esto va a ser destruido. Los yernos dijeron,
me parece que mi futuro suegro se está burlando de mí. No, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a estas personas a que salgan de su condición. No es, hermanos, que estamos rechazando esta vida. ¿Por qué? Porque no somos nosotros nadie para rechazar a nadie. No podemos rechazar a nadie por su condición pecaminosa, por su color, por su estatus social, económico, nada. No, sino que Dios ama a todos por igual. Pero por cuanto Dios ama a todos por igual, ha enviado el mensaje a todos por igual. Un mensaje de vida eterna, pero también una advertencia de condenación eterna. Hermanos, cuando Lot empezó a advertir aquí a sus yernos que salieran, y ellos no quisieron. Eso es lo que tenemos que hacer a esta vida, advertirles. ¿Por qué? Porque otros le decían, no, mira, aquí estamos bien, todo va a ir tranquilo. Y esa mañana, al amanecer, no se dieron cuenta, pero que hubo una crisis de destrucción. Hermanos, como el hombre, el humanismo, a través de las ciencias del comportamiento humano, sociología, psicología, la filosofía y entre otras también la mezcla de la religión, se ha dado en gran parte una justificación a este problema. Dice, es así, es normal, hay que aceptarlo, pero es por el acto de la frustración que no se pudo resolver. ¿Por qué no se ha resuelto? Porque no han entendido que el problema tiene una causa y es cambiar la verdad por la mentira. Y si no se vuelve al plano original, por mucha ayuda psicológica, social, cultural, económica que se haga, esto no va a tener solución. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Hermanos, ¿cuál es su papel y mi papel hoy en día en medio de esta corrupción? Tenemos, hermanos, que hacer algo. Y la iglesia está debilitada. Eso es lo triste, hermano. Que no tenemos la fuerza necesaria, espiritual, la gracia de Dios, hermano. Y estamos nosotros atrincherados y no queremos hacer algo por esta vida. Por eso, hermano, deberíamos, cada uno de los que estamos acá, un día, hermano, por lo menos cada uno a nivel personal, a orar y ayunar por estas vidas. Que Dios tenga misericordia, hablarles de Cristo, mostrarles la verdad, enseñarles por qué ha habido esos cambios en su manera de pensar, la confusión de su identidad, por qué hay esos problemas a nivel emocional, qué es lo que lo está acongojando. Es que esas personas, hermanos, son necesitadas del amor de Dios, porque han sido confundidos. Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermanos, nosotros estamos viviendo en condiciones similares al Estado romano, al Imperio romano, previo a su destrucción. Habían 6 evidencias antes de la destrucción del Imperio romano: la centralización de los asuntos mundiales, la unidad cultural del mundo, el comercio y el intercambio mundial, la paz mundial, la desmoralización mundial y la mezcla de las religiones mundiales. Hermanos, estas mismas 5 señales o 6 señales de aquel entonces son las mismas que estamos viendo hoy en día. Todo es la globalización de la comercialización, de la cultura, de la centralización, de lo que es la autoridad, hermano, la paz, la desmoralización y la mezcla de las religiones. Todas estas cosas se dieron en su momento antes de la caída de Roma. Entonces, si estas cosas, hermanos, ya han sido avisos en la historia, ¿por qué nosotros estamos queriendo cerrar los ojos y meter la cabeza como un avestruz en un agujero y decir, aquí no pasa nada, tranquilo? Lot estaba advirtiendo y otros dijeron, no, yo no te creo, Lot, olvídate, déjame tranquilo, vive tu vida y déjame vivir. Pero la responsabilidad de cada cristiano es, hermanos, es que nosotros creamos en la gracia de Dios para escapar. Hermanos, vemos ahí cómo la gracia de Dios le dice a través de los ángeles, escapa por tu vida. Les quiero decir una cosa, hay una puerta de salida en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos visto personas, hermanos, que han estado en el mundo del homosexualismo, de la fornicación, del adulterio, de muchas cosas, hermanos. Pero Dios los ha sacado y los ha limpiado, los ha santificado. Ahora viven para la gloria y honra del Señor. Y personas que han sido bendecidas por el Señor.
Hermano, su responsabilidad y la mía es creer que Dios todavía tiene su misericordia, su brazo extendido. En segundo lugar, debemos de sacar a la familia y nuestros bienes del ámbito de juicio. Lot, saca tu familia y todas las cosas, porque aquí las vamos a destruir. Hermano, si usted por alguna razón se ha debilitado en la fe y se ha ido acercando a Sodoma y Gomorra a través de la pornografía, a través de creer la mentira, y ha empezado a cambiar la mentira por la verdad, hermano, estas cosas son muy peligrosas. La advertencia es: escapa por tu vida. Saquemos, si usted sabe de un hijo, de una hija, de un primo, de un sobrino, de un tío, quien sea que esté metido en algo, que esté arriesgando su vida, hermano, es tiempo de orar y clamar para que Dios lo bendiga. Predique, aunque lo tomen, no lo tomen en serio. Hable, aunque otros se burlen. Otros van a decir: no me importa lo que me diga, le va a entrar por aquí, le va a salir por acá, como los yernos de este hombre. Déjese llevar por la soberanía de Dios ante la dualidad. A lo mejor de repente van a ir unas dudas, como Lot, ya estaba para salir, y en eso se quedó un poquito tambaleando. ¿Y qué hicieron los ángeles? Lo agarraron a él, agarraron a su esposa y a sus 2 hijas y lo sacaron. Porque si se queda, ahí hubiera quedado. Grande fue la misericordia de Dios. Entonces mire, cuando Dios lo agarre, hermano, dígale: Señor, agárrame, Padre, porque si yo no me agarro, agárrame tú, Señor. Sácame de acá. La misericordia de Dios. Hermanos, déjese llevar por esa soberanía de Dios. A lo mejor Dios puede ocupar una situación complicada. Fíjense bien, Lot perdió todas las cosas que había logrado a lo largo de su vida por estar cerca de Sodoma y Gomorra. No pierda, por favor, las bendiciones que Dios le ha dado. No pierda lo que Dios le ha dado. Salga de ahí. Pero también no retroceda en la fe después de estar fuera de condenación. Dice aquí la palabra en el capítulo 19, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. No mires tras ti. Ya estaban fuera. Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, Dios nos sacó. Estamos fuera de condenación, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hay vida eterna, pero hay una advertencia: no mires tras ti. Pero la esposa de Lot no hizo caso. Y dice la Biblia: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Jesús advirtió, tomando esto como ejemplo, porque esto iba a suceder: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque muchos que ya salieron de la condenación, ya son salvos. Si retroceden en cuanto a la fe, pueden perder. Usted me preguntará: pastor, ¿en algún caso se puede un cristiano perderse? Aunque haya sido cristiano, nacido de nuevo, puede perderse eternamente. ¿Cuándo? Cuando mira hacia atrás. ¿Qué significa eso? Cuando dejó de creer en Cristo como su Salvador y Señor. Cuando renunció a la fe. Eso es lo que en la Biblia se conoce como el pecado de la apostasía. Cuando alguien cae en este pecado, entonces sí, ya no hay retroceso. Usted me va a decir: pero pastor, ¿y a dónde dice eso la palabra de Dios? Lea conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 6, versículo 4, y dice: porque es imposible, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en nuestra vida como evidencia de la salvación. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo. O sea que Dios los utilizó a estas personas. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Por eso dice que es imposible. Ya, por eso que, hermanos, usted y yo, a pesar de las cosas que escuchemos, mantengámonos firmes. Por eso dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora vea esto, hermanos, que si usted y yo hemos caminado ya en la fe, vea cómo la fe rescató en este caso a Lot. Lot era un cristiano que se había debilitado.
en cuanto a la fe. Abraham no se había fortalecido. Abraham estaba allá en el monte. Sin embargo, vemos aquí cómo Dios manifestó su misericordia para con ellos. La oración que hizo Abraham, intercediendo por lo de Sodoma y Gomorra, intercediendo por Lot, dice la palabra de Dios, hermanos, cuando dice que el Señor se acordó de Lot, se acordó de Abraham, sacó a Lot de Sodoma y de Gomorra. Le quiero decir una cosa: cuando usted como mamá, como padre, como hijo, empieza a orar por otros, Dios hará grandes cosas a favor de ellos. Entonces interceda, hermano, por fe, porque funciona para aquel que creyó. Si usted dice, esta persona no puede ser rescatada, sí puede ser rescatada en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también miramos ahí a Abraham, ya en el versículo 27, dice la Escritura: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia las tierras de la llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Vemos a Abraham salvo, estaba viendo de lejos, hermano. Por eso el cristiano, el que ha nacido nuevo, está lejos, hermano, del juicio de Dios. Pero el que está en Sodoma y Gomorra y retrocede, ese sí, hay un enorme riesgo para esa vida. Ahora bien, hermanos, si estas lecciones, esta historia de fe liberaron tanto a Lot como liberaron a Abraham de un juicio, hermano, el mejor beneficio que podemos hacer a las personas es enseñarles la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si alguien se encuentra en el homosexualismo, hermano, sea hombre o mujer, hermano, amémoslo, ayudémoslo, presentémosle el plan de salvación. Digámosle que el problema radica en que cambió la verdad por la mentira. Pero Dios es grande en misericordia, y cuando Dios cambie su manera de pensar, entonces va a cambiar su conducta, y el amor de Dios se va a derramar, y van a ser hombres y mujeres felices por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Es Dios el que hace estas obras. De ahí que entonces, hermano, las consecuencias cuando una persona se debilita en la fe, y eso debe ser, hermano, para usted y para mí, debe ser una advertencia. El que se aparta de la familia de la fe, como sucedió con Lot, se va a debilitar y terminará en Sodoma y Gomorra. No se debilite, por favor. Venga a la iglesia. No se conforme solamente venir con un servicio un día domingo como este. Venga otro día. Lea la palabra todos los días, escuche los mensajes por radio y televisión, haga, hermano, que su fe crezca, no se aparte de la familia de Dios. Si usted dice, no, es que yo voy de vez en cuando, tenga cuidado. Si usted se está debilitando, va a ir acercándose a Sodoma y Gomorra. La exposición continua al pecado tendrá más influencia que la de los padres. ¿Cuánto tiempo pasa usted con sus hijos? Le voy a decir una cosa, estimado padre, sus hijos están más expuestos, porque ahora tienen la internet en sus teléfonos celulares, tienen su computadora en la casa, tienen cable, tienen mucha información. ¿Qué va a pasar si ellos llegan a creer esa mentira? Lo que va a pasar es que ellos van a caer en el error. De repente va a haber sorpresa y esto le va a doler mucho en su corazón. Por eso la exposición continua al pecado tendrá más influencia que la influencia de los padres, porque los padres pasan menos tiempo hoy en los hogares, pasan más tiempo en el trabajo que con sus hijos. El cambio de ubicación no es sinónimo de cambio mental. ¿Qué pasó? Y por falta de tiempo, hermanos, le voy a decir esto. Cuando sale Lot y sus hijas, ellas, aunque eran vírgenes físicamente, no eran vírgenes mentalmente. Sodoma había influido en su mentalidad. ¿Por qué? Llegan a una cueva, ahí estaba Lot, las hijas lo emborracharon y se acostaron con su padre, y las dos quedan embarazadas. ¿Qué significa eso? Que el cambio de lugar no es sinónimo de cambio mental. Usted puede cambiar de iglesia, puede cambiar de país, puede cambiar de residencia, pero su manera de pensar no va a cambiar, va a ser la misma, y lo va a arrastrar su naturaleza carnal donde quiera que esté. La naturaleza carnal no se rinde por las crisis severas. Si ellas vieron que todo se consumió, que su madre murió, sin embargo, ellas estaban decididas a hacer lo que ellas querían, porque ellas pensaban que la vida era como la de Sodoma y Gomorra. ¿Se da cuenta? Lo que dice el libro de Proverbios, que aunque amases al necio en un mortero, no se apartará de su necedad, no se va a apartar.
Aunque le vaya crisis económica, de salud y todo lo demás, pero la persona que agarró llave va a decir, este es mi macho y de aquí nadie me baja. Por eso, fíjese bien, la naturaleza carnal no se rinde con las crisis severas. La persona lo va a seguir cometiendo. El que ama el pecado no aprecia la misericordia de Dios. No dieron gracias, Señor, gracias porque nos salvaste. No, jamás. Mucha gente hoy en día es ingrata, no le da gracias a Dios. El incrédulo va a terminar en su Sodoma privada, en una cueva. Ahí estaba Sodoma, las hijas teniendo incesto con sus padres, lo emborracharon para que él no se diera cuenta. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es importante la exhortación de Dios. Escapa por tu vida. Y Dios quiere que nosotros escapemos, hermano. Tenga cuidado, no cambie la verdad por la mentira. Satanás, el pecado, está condenado. Solo le leo lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Ha sido sentenciado y en breve tiempo, dijo Pablo, el Señor va a poner a Satanás bajo el estrado de los pies de la iglesia. Hermano, el enemigo ha sido vencido y él ha sido ya sentenciado al lago de fuego. El problema es que Dios no creó ya esto. Dios no creó el infierno para los hombres, lo creó para Satanás. El problema es que los hombres quieren seguir a Satanás. Y seguir a Satanás es seguir el pecado. Por eso en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo quisiera decirles que no existe condenación, pero sí existe, hermano. Si Dios lo ha demostrado en la historia, porque Él ha extendido su amor, su amnistía para toda la humanidad, pero el hombre no ha querido nada con ello. Hermano, en los hombres que morían al lado de Cristo, uno creyó y el otro no creyó. Los dos tenían la oportunidad de ser salvos, pero uno que le injuriaba, se burlaba de Cristo, tuvo la oportunidad de ser salvo, pero no quiso. Así hay millones de personas, pero hay otros que han dicho, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cuando creyeron que Cristo estaba llevando en su cuerpo todos sus pecados, este hombre fue liberado. Le quiero decir a una persona que está viviendo en la homosexualidad, quiero decirle, donde quiera que se encuentre, si está en su vehículo, en su casa, donde quiera, quiero decirle que ese pecado Cristo lo llevó en su cuerpo en la cruz del Calvario. Toda clase de inmoralidad Cristo la llevó. La Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué necesita hacer? Dígale, Señor, yo renuncio a seguir creyendo la mentira que he tenido en mi mente, en mi corazón, pero creo que tú eres la verdad. Y lo que tú dices en tu palabra, yo lo creo. Y cuando usted acepta esa verdad y le pide perdón por su pecado y cree que Cristo llevó sus pecados en su cuerpo, el Espíritu Santo romperá esas ligaduras, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, allí hay libertad. Y entonces una vez más va a formar parte de esa lista que dice el apóstol Pablo. Y esto erais algunos de vosotros, pero habéis sido santificados por la sangre de Cristo y por el Espíritu de Dios. Hermanos, muchos homosexuales que fueron homosexuales van a estar en la presencia, en el reino de Dios, con cuerpo glorificado, adorando y bendiciendo el nombre de Cristo Jesús, por cuanto creyeron al amor de Dios. Por eso, hermano, la mejor ayuda que usted y yo podemos hacer es extenderle la mano de la verdad. Ayudémosle, pero no encubramos su pecado. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, pidiendo tu misericordia. Mientras usted está orando, yo le voy a pedir, primero, quédese quieto. A aquellas personas, donde quiera que se encuentren y estén escuchando este mensaje, y los que están aquí presentes, que saben que necesitan el milagro de la salvación, una oración de fe es suficiente, que salga de su corazón. Si usted quiere que Dios lo cambie, lo perdone, lo limpie, diga conmigo esta oración, ahí donde está. Padre eterno que estás en los cielos, perdóname todos mis pecados, límpiame con tu sangre. Reconozco
que soy un pecador. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Yo creía que no había esperanza para mí, mas tu palabra me dice: venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, yo creo en el poder de tu sangre que me limpia. En este día, Señor, santifícame, purifícame, Señor. Gracias, Señor. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor, porque creo que moriste por mí. Por la fe en tu sangre recibo el perdón, y creo que resucitaste para declararme inocente delante de tu presencia. Recibo esa misericordia maravillosa, y ahora tomo a bien la exhortación de tu palabra. Escapa por tu vida, y gracias porque he escapado, Señor. Dele gracias a Dios, síguele dando gracias a Dios. Padre, bendice estas vidas. Y ahora, Señor, te pido por aquellos hijos tuyos, Señor, que han estado, Padre, en Sodoma y Gomorra. Señor, te pido que los liberes. Quiero hacer un llamado a un reconcilio. Por favor, a las personas que en este momento son hijos de Dios, pero como Lot se han acercado a Sodoma y Gomorra, reconcilie con Dios. Diga conmigo esta oración: Señor, me arrepiento de haberme convertido en un hijo pródigo. Te pido perdón por todos mis pecados. He sido un rebelde. He pecado no por falta de conocimiento, sino a sabiendas he pecado, Señor. Me duele, Señor, el haber hecho lo malo delante de ti. Límpiame, Señor, con esa sangre preciosa. En este momento, Señor, te pido que una vez más me recibas como uno de tus hijos, Señor. Restáurame para gloria y honra preciosa de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas en este momento.